Bueno, tras más de 10 horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. A ver, veamos de qué se trata, veamos a qué conclusión llegó el juez y por qué se dictaminó lo que se dictaminó. Sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito de servidor público por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 indocumentados a consecuencia de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, el juez Víctor Hernández decidió que el titular de Migración lleve su proceso en libertad, ya que la infracción no amerita prisión preventiva oficiosa. En cuanto a su defensa legal, sostuvo que Garduño Yáñez no tuvo responsabilidad penal, puesto que las funciones eran delegadas. Agregaron que la responsabilidad en el fallecimiento de los extranjeros fue del personal de la empresa de seguridad encargada de la estación, pues ellos debieron abrir las puertas para permitir a las víctimas alejarse del fuego. La Fiscalía General de la República, que condenó al funcionario por incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y brindar seguridad a las personas a su cargo, no aceptó las pruebas presentadas por los abogados del comisionado, las cuales consistían en entrevistas con los detenidos y peritajes, pues consideró que presentaban inconsistencias. En caso de ser declarado culpable, Francisco Garduño podría recibir una sentencia de hasta 7 años de prisión y 50 días de multa, de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Bueno, el presidente hoy en la mañanera dijo: no voy a hablar sobre la vinculación a proceso del titular del Instituto Nacional de Migración por la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. Arremetió una vez más contra los medios y así lo dijo. Ya no quiero, pues, se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja, es lo predominante. Ya, de veras, está bien que el Reforma ya esté como la alarma de antes, pero no todos. Bueno, le pregunto a usted, ¿qué cree que debiéramos hacer en los medios? ¿Hablar o no hablar de este tema? Estar en ello, ¿no? Cuando es algo que está entre nosotros y no da la impresión de que se estén tomando medidas. Lo han dicho especialistas en el tema. Seguiremos en el tema con profundo respeto, por supuesto, ¿no? Adalberto Méndez López, abogado y consultor internacional en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, con usted y con nosotros. Adalberto, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo ves todo este asunto? Que si no se debe hablar, que si el señor Garduño no es detenido, está vinculado a proceso. Da la impresión de que hay como mediciones diferentes en casos en donde se llega a límites ante la ley o las personas que son señaladas. ¿Qué piensas, Alberto? ¿Cómo ver todo esto y también para explicarlo a la opinión pública, no? Mira, yo creo que es un debate interesante y necesario. A ver, limitar una discusión respecto de un litigio, que de entrada que se ha publicitado por las consecuencias tan perniciosas y negligentes y lesivas a los derechos humanos como fue este tristísimo acontecimiento del incendio en Ciudad Juárez, es necesario al menos que se discuta, pero claro, se tiene que haber de alguna u otra manera información respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Primeramente, creo que en este caso la discusión respecto al tipo penal que se está buscando ejercer en contra de Francisco Garduño advierte una discusión muy interesante. El artículo 214, específicamente la fracción tercera, que en mi particular opinión es donde tendría que estarse focalizando la acusación de la Fiscalía General de la República, es un delito complejo, sobre todo para lograr el mecanismo probatorio respecto del presunto responsable en este caso, ¿no? Porque de alguna u otra forma el ejercicio ilícito del servicio público necesita de alguna u otra forma comprobarse que el titular, ¿no?, en este caso Francisco Garduño, tenía conocimiento de que esto podía suceder y aún así no lo hizo. Si tú me preguntas que hay elementos, yo te diría sí, y me voy a permitir hacerte rápidamente nada más una referencia, como yo creo que sí hay elementos
En el año 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por la muerte de una persona en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, donde pasó exactamente lo mismo que en Ciudad Juárez, pero en Tabasco, solamente que aquí murió una persona. Esto no cobró tanta relevancia en los medios, pero es el mismo modus operandi, lo mismo que sucedió. Hubo un incendio en Tenosique, Tabasco, donde muere una persona que estaba en esta estación migratoria. 3 años después se repite la misma historia con un elemento catastrófico donde aquí hay 40 personas que mueren, ¿no? Entonces, primero yo te diría, creo que es sano que se discuta, que se hable al respecto y que de alguna u otra forma se haga, digamos, la rendición de cuentas sobre el tema. Ahora, que lo puedan vincular o no, creo que eso, Javier, es donde va a estar realmente la pericia de la Fiscalía de alguna u otra forma de poder sostener todos los elementos probatorios para poder justamente llevar a juicio a este señor. O la no pericia de la Fiscalía. Exactamente. Mira, si me permites comentarte, yo alguna vez me tocó ver un asunto similar. Me tocó en mi pasado en el servicio público, me tocó estar frente de la Dirección General Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en su momento nosotros iniciamos una denuncia en contra del entonces director de administración del instituto, justamente por este mismo tipo penal, ¿no? Y la verdad es que toda la cuestión probatoria que nosotros en su momento vertimos en ese juicio, me acuerdo, eran todas las declaraciones de las y los delegados sobre lo que estaba sucediendo respecto al tema de las medicinas en el instituto, ¿no? Tú te acordarás que de hecho esto llevó a la renuncia de Germán Martínez en su momento dentro del instituto, ¿no? Y me acuerdo que de alguna u otra forma nuestra defensa era muy sólida. Cuando cambia la administración, el instituto, ya estando Zoé Robledo al frente del instituto, se desiste de la denuncia y evidentemente toda la carga probatoria termina perdiendo fuerza, ¿no? Y la Fiscalía sigue el delito, digamos, de alguna u otra manera de oficio y no logra de otra forma vincularse a la persona imputada en esta denuncia. ¿Por qué te cuento este paralelismo? Algo que me tocó vivir en su momento. Porque en este sentido la Fiscalía va a tener que ser muy, muy incisiva en poder tener todas las pruebas y sobre todo la colaboración de la Secretaría de Gobernación respecto de lo que le solicite para poder de alguna u otra forma acreditar la responsabilidad penal, en este caso de Francisco Garduño. De lo contrario, el tipo penal es un tipo penal complejo de acreditarse, sobre todo porque la fracción tercera exige de alguna u otra forma garantizar o exhibir o comprobar que se hizo o que se tuvo conocimiento de este acto y que aún así no se hizo nada. Oye, a ver, son diversas variables, ¿no? Las que intervienen. A ver, una de ellas, el hecho de que siga en el cargo, ¿ayuda, no ayuda, le mete ruido o no le mete ruido a la investigación? Siendo que hay un personaje que es juez y parte. Mira, a ver, creo que hay dos cuestiones que tenemos que valorar. La primera es, de alguna u otra forma existe, ¿no?, lo que es la presunción de inocencia de la persona que está siendo de alguna u otra manera señalada por la comisión de este delito. Sí, claro. Y bajo el principio de presunción de inocencia, tener una consecuencia de esta magnitud, de alguna u otra forma incluso pudiera ser excesiva. Ahora, si tú me lo preguntas, creo que el actuar tendría que ser más que un tema, digamos, jurídico. El mensaje político que se manda pudiera ser equivocado, que una persona que quizás sí tuvo responsabilidad o no lo sabremos, solo tendrá que decidir, digamos, la autoridad judicial respecto de las pruebas que se ofrezcan, siga en el cargo con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y yo creo que aquí es importante diferenciar dos tipos de argumentos. Bajo el principio de presunción de inocencia, esta persona está sometida a un proceso penal y entonces todavía no se ha comprobado si fue o no culpable. Claro, sí. Pero desde el punto de vista político, Javier, creo que el mensaje es muy equivocado. Si esta persona está enfrentando un juicio penal, lo más responsable sería retirarlo, digamos, medianamente en lo que acaba esta investigación y se puede llegar a un juicio, digamos, a una sentencia en contra de esta persona para ver si es culpable o no es culpable, ¿no? Creo que de alguna u otra forma el mensaje contamina la discusión y creo que lo que sí no es permisible es que ahora utilice el máximo mandatario otra vez a los medios, como diciendo que ellos distorsionan la realidad. La verdad es que creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que esto se tiene que discutir. Para eso son los medios de comunicación y sobre todo para, digamos, abonar al debate respecto de si tuvo o no una responsabilidad. Y Javier, si me permites un último comentario, esto no es un debate nuevo. En el año 2010, no sé si recordarás, cuando sale el primer proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de la guardería ABC. Sí. En ese entonces,
el proyecto del ministro, en ese entonces el ministro Arturo Saldívar, incluso llevaba la responsabilidad de Molinaro Orcasitas y de Daniel Cara, justamente por lo que había sucedido en el ABC, e incluso llevaba la responsabilidad hasta el entonces gobernador Bauer en Sonora. Es decir, ya se ha discutido esto en los tribunales, la famosa culpa in vigilando, la culpa en la vigilancia, hasta dónde el titular de un organismo puede o no ser responsable. Creo que el debate es similar como el que se dio en su momento ante la Guardería. Fíjate nomás, ¿no estás de acuerdo en el amarillismo al que hace referencia el presidente o qué piensas de eso? A ver, yo creo que es excesivo el golpeteo que se le da a los medios desde la mañanera. Perdón, pero lo tengo que decir, no es la primera vez que ataca a los medios de esta manera, pero además hace caso omiso a las recomendaciones de organismos internacionales. En su momento, Julissa Mantilla, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo había manifestado, que estos ataques directos a la prensa para digamos, desde el púlpito del máximo titular del Ejecutivo, no eran justificables y atentaban contra la libertad de expresión. Igual Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión, de alguna u otra forma, también ya he señalado que este tipo de señalamientos no abonan. Yo no estoy de acuerdo. Creo que al final del día al presidente le toca ser imparcial en este tipo de discusiones, sobre todo porque se trata de un funcionario de su gabinete. Sí, ahí sí. Bueno, oye, ¿qué supones que va a pasar? Yo no va a entrar en el terreno del olvido, ¿no? Pero a lo mejor sí entra en el terreno de la exoneración. Muy en concreto el caso del director del instituto, ¿no? O ahí que alcanzas a ver, porque también está de por medio un tema sensibilísimo que es el de los migrantes. Mira, yo creo que este caso de alguna u otra forma exige nuevamente repensar los errores que se están cometiendo en materia de política migratoria en México, ¿no? Sí, claro. Te voy a compartir un dato, Javier, y es que el mayor número de inmigrantes documentados en México no son nuestros hermanos centroamericanos, son personas de ciudadanía estadounidense. Y no veo al Instituto Nacional de Migración haciendo las mismas pesquisas con ese severísimo, dolo en contra de las personas centroamericanas, como sí lo hace con las personas que vienen de Centroamérica o del Caribe, ¿no? De alguna u otra forma hay una permisividad frente a ciertas nacionalidades de no actuar con esa misma lesividad que están haciendo con nuestros compatriotas, a nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Entonces, creo que de alguna u otra forma esto exige repensar muchas cuestiones. La política migratoria fallida. Segundo, se advirtió que el titular no tenía el perfil para ocupar un instituto como el Instituto Nacional de Migración. Hay que recordar que Francisco Garduño venía de operar cárceles, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, no era la visión que había que dar al instituto. Las estaciones migratorias, Javier, no tienen un sentido punitivista. Son estancias de medio camino para repatriar a las personas y se supone que tienen que estar cuidados en lo que pueden repatriarse a sus lugares de destino, ¿no? Y pareciera que en México hemos confundido la labor de los centros migratorios y se han convertido en peores que cárceles, viven peor que en la cárcel en ocasiones. Entonces yo sí creo que es un momento para repensar la fallida política migratoria de este gobierno, pero sobre todo las y los funcionarios que están atendiendo la política migratoria. Creo que hay unos verdaderos cuestionamientos fuertes al respecto, y lo que pasa en Ciudad Juárez, o lo que pasó en Ciudad Juárez, es solamente, digamos, un caso de muchos que no se conocen y que se dio a conocer tristemente por la magnitud del evento, ¿no? No es la primera vez, vuelvo a insistir, 2020 en Tenosique ya había sucedido, murió un migrante, nadie dijo nada. Tuvieron que morir 40 migrantes para que ahora sí fuera un escándalo. ¿No ves que haya pasado nada desde ese día fuerte, trascendental, como para estar pensando que hay que tomar una nueva dirección en materia de política migratoria en el gobierno? No se alcanza a apreciar, ¿verdad? Yo no los veo a ellos muy convencidos de hacer un cambio o un relevo al respecto, pero yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario sobre todo por no solamente los señalamientos que hemos tenido de organismos internacionales y los reclamos que han venido de países como El Salvador o Guatemala bastante justificados. Sí. Creo que es un momento de que el gobierno realmente, y a ver, si no lo hacen, y voy a decir algo quizás un poco impopular, Javier, pero si no lo hacen por un tema de convicción, al menos que lo hagan por un tema, digamos, de imagen pública frente a un proceso electoral que viene en breve. Entonces, realmente yo ya perdí la esperanza de que este gobierno realmente se concientice de lo que tiene y debe de hacer para con nuestros hermanos y hermanas centroamericanos, ¿no? Pero de alguna u otra forma creo que si no hacen un cambio de relevo y no hacen un ejercicio de conciencia respecto de este tema, yo veo difícilmente
que la política migratoria se enderece, ¿no? Desafortunadamente es algo que venimos cargando no solamente con este presidente. Es un tema complicado, sin duda alguna, pero creo que hay buenos ejemplos en otras partes del mundo que pudiéramos replicar, y pongo el caso colombiano con Venezuela, ¿no? Sí, sí. Colombia con Venezuela incluso habilitó una visa solo para venezolanos para apoyarles en este tipo de cuestiones. Y México, su tendencia, por ejemplo, es eliminar la Comar. Es decir, vamos al revés, eliminando, ¿no?, dispositivos de protección a migrantes y generando una política migratoria punitivista y persecutoria de la migración. Adalberto, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Javier, gracias por la invitación. Que pasen buena noche. Gracias, muchas gracias.